Feliz domingo para todos, muy buena semana. Vamos a entrar en el segundo, la segunda de nuestras clases del curso. Y bueno, hoy tenemos mucho material, a ver si vamos a poder alcanzar todo lo que habíamos pensado eh, estudiar. Eh, Ustedes saben que el Talmud dice de que una persona no sale de este mundo eh, ni siquiera con la mitad de lo que quiso hacer, la mitad de su voluntad. Pero bueno, vamos a intentarlo. Nosotros proponemos y Hashem dispone. Nosotros estudiamos hoy la revolución abrahámica, la revolución de Abraham de la cual salieron cuatro civilizaciones. Y de acuerdo a nuestros profetas, es la llave de la paz. La llave del Shalom está en la revolución abrahámica y sus hijos. ¿Por qué? Porque a pesar de que esas civilizaciones se hayan alejado una de otras y cada una de esas civilizaciones haya desarrollado una idea, una figura teológica y una imagen del cósmica, una imagen de la realidad diferente, a pesar de eso la raíz es común. Y como la raíz es común, dicen nuestros profetas que finalmente el Padre llamará a sus hijos y los sentará frente a él y podrá hacer la paz y todos van a poder adorar al mismo Hashem, el Creador, en el mismo lugar, el mismo sitio. Ahora vamos a ver cómo llegamos a eso. Primero vamos a ver las diferencias y de dónde vienen. Tres revoluciones universales tenemos en la historia a nivel espiritual. La primera revolución pacífica universal, porque es muy fácil hacer revoluciones que no son pacíficas, con derramamiento de sangre. Eso es muy simple, pero eso no ayuda a nadie. O sea, hacer una revolución comunista para poder aplanar todos los niveles sociales por la fuerza, inventar un paraíso que todo el mundo se quiere escapar de ese paraíso, entonces no es muy inteligente, ¿no es cierto? También la idea, que es una idea mística, la idea de que un sistema social, económico, político, sirva para todas las épocas, para todos los seres humanos, para todos los sitios, es mística. Eso no puede ser porque nosotros somos todos diferentes, fuimos creados todos absolutamente distintos. Cada una de las 70 naciones tiene otro rol, otro cometido en el mundo. En la cosmobiología del cuerpo de la creación, cada órgano tiene su función. No podemos decirle que todo el cuerpo sea corazón o todo el cuerpo sea hígado. Cada órgano tiene su función y es respetable. Entonces no puede existir un solo sistema, sobre todo humano, inventado por el hombre, circunscrito a una cierta época o a cierto nivel social y cierta época también a nivel filosófico. ¿Cómo puede ser que una persona crea un sistema que sirva para todas las épocas, para todos los sitios y para todos los seres humanos? Eso es mística. Entonces, aquí tenemos revoluciones, estamos hablando de revoluciones no coercitivas, es decir, pacíficas, no revolución que quieren eliminar a aquel que no cree en tu figura, que es de la realidad correcta. Entonces, aquí hablamos de la primera revolución pacífica universal, aquí se me escapó el tilde, tengo problema con los acentos, con los tildes, ustedes me perdonarán. Las tres revoluciones universales, la primera es la revolución abrahámica, que es pacífica. A él lo quisieron eliminar, lo tiraron a la hoguera, pero él no quiso eliminar a nadie, su revolución es pacífica. Vamos a ver de qué se trata esa revolución abrahámica. La segunda revolución pacífica universal es la revolución mosaica, es decir, no solo todo viene del uno, de la unidad que comprende y aprehende todos los estados de la realidad y todas las particularidades de la creación y todas las criaturas, hasta las más pequeñas, sino que también se puede comprender, sino que también se puede recibir la ley para poder aplicarla.
Esa es la revolución mosaica. La tercera revolución, a través, por supuesto, de la entrega de la Torá en un estado de pacto en el Sinaí. La tercera revolución pacífica universal es la revolución del rey David y el templo de Jerusalén. Es decir, que esta todavía no la hemos completado, porque primeramente no creo que haya sido digeridas en toda la humanidad estas dos revoluciones. O sea, para que el sistema humano pueda digerir el concepto de unidad, o sea, es un proceso de muchas generaciones. Luego de la recepción de la ley como una ley correctiva para toda la sociedad, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel nacional y a nivel universal, eso es algo que está en proceso. Todavía no ha sido aceptado por varias civilizaciones, pero todavía no está aplicado en forma tangible. La tercera revolución pacífica universal, el Templo de Jerusalén es el centro espiritual donde todos los credos, todas las naciones van a venir a adorar y a conectarse con el Creador universal de toda la realidad. Todavía el tercer templo no ha sido creado. Eso va a ser más adelante y van a participar todas las naciones y no solamente la nación hebrea. Ahora vamos a empezar con Abraham, nuestro patriarca. Otra vez se me escapó el tilde. Que Hashem me ayude. Bueno, el padre fundacional de la sabiduría del uno es nuestro patriarca Abraham. Pero tendremos que decir de que él en realidad está recobrando la sabiduría original de la unidad. ¿Por qué? Porque Adán, el primer ser humano, lo sabía. y, su, y sus dos hijos primeros también lo sabían. Y su tercer hijo, Shet, también lo sabía y él transmitió a sus hijos hasta que llegó la generación de Enosh y en esa generación ahí comienza a disgregarse todo, empiezan a adorar los ministros, es decir, los ángeles o entes o almas, en vez de, en vez de conectarse directamente con Hashem el Creador. Dice, ¿por qué? Porque hay una burocracia celestial, está el Creador de todo, que emana todo, pero si hay que pedirle una ayuda al ministro, se le pide. Y ahí empezó a disgregarse todo. Al principio se sabía que ellos adoraban conductos energéticos de la emanación de Hashem el Creador, después ya se olvidaron. Y ahí empieza el politeísmo y empieza la figura mítica, la mitología. Llega Abraham luego de 20 generaciones de Adán a Rishon, del primer ser humano, del humano primordial, y recobra eso. Y es una revolución porque se le oponen. Y la revolución de él es una revolución educativa. Es decir, él no impone absolutamente nada. Ustedes saben que la Torah no es impositiva. Nosotros no queremos que todo el mundo sea como nosotros. Él no impone, él enseña, él transmite. Estamos hablando 20 generaciones desde el Génesis y la creación de Adán, el humano primordial, hasta la aparición de Abraham en el centro mesopotámico del Ur Caldeo, es decir, el centro cultural y espiritual y también económico del mundo antiguo era en la Asia, no en Europa. Pues en Europa todavía estaba en estado muy primitivo, los hijos de Yafet, el tercer hijo de Noah, de Noé, todavía no estaba desarrollado. El centro espiritual, el comercial, el cultural, eran en la Mesopotamia antigua de Asia. Y ahí empieza todo, ahí empezó todo. Aquí vamos a ver las generaciones y qué significan, porque la Torá habla de cada una de las generaciones de acuerdo a quién la representa. Es decir, el líder de esa generación es una persona de carne y hueso, una neshama, alma revestida en un cuerpo, no es mitología, son seres reales que representaron algo con sus acciones, que dieron una impronta
cultural, espiritual a su generación. Y por lo tanto, las generaciones siempre en la Torá están representadas por seres humanos activos, aquellos que fueron líderes y activaron en la sociedad. Aquí tenemos primeramente a Adán, que significa humano y también significa semejanza con el original. Eh, También Adán significa de Adamé, es la semejanza, la réplica de lo que debía ser el ser humano. Luego tenemos el tercer hijo, Shet, que significa base, fundamento, ya es la segunda generación. La tercera generación es Enosh, que significa tanto mortal como olvido. ¿Bien? Olvido. Enosh significa que está aquí, empieza a olvidarse la tradición y la conexión directa con Hashem, el creador, el origen de toda la vida. Keinan ya es la cuarta generación, significa nido, herrero. Aquí empiezan las labores manuales en el mundo. Él comienza a trabajar con el hierro y crear utensilios de trabajo. Esa es la época donde se comienza, es posible que la llamen los arqueólogos la llaman la era del hierro, etcétera. Pero aquí la Torah lo representa eh, eh, como la persona que inventa la metalúrgica, que lleva adelante una revolución prácticamente industrial en ese momento a baja escala. Luego tenemos a Mal al-Hel, alabanza a Hashem el Creador, es decir, en su época hay una especie de retorno en su generación y vivían muchos años en esa época porque eran mucho más sanos que nosotros y la tierra estaba menos corrompida por experimentos químicos, etcétera, entonces vivían más años. Aquí eso siempre antes del diluvio. Después del diluvio, el máximo eran 120 años. Malalel recobra la plegaria. Intenta esa generación recobrar el contacto directo con Hashem, con la fuente de toda vida. Luego viene Yered, ahí viene el descenso, ahí viene un descenso moral, ético, espiritual, ahí tenemos una decadencia de la sociedad en su época. Y luego viene Hanoch. Hanoch, que es el hijo de Yered, es un iniciado. O sea, nosotros vemos, si nos fijamos en las generaciones, vemos que hay movimiento, hay una dialéctica. Vemos que hay una elevación y luego hay un descenso y luego hay una síntesis, ¿no es cierto? Tesis, ¿eh? Luego de la tesis hay una oposición y luego hay una síntesis. Hay quien dice tesis y protesis, ¿no? Bueno, aquí vemos de que hay, luego de una alabanza a Hashem, de que hay un despertar espiritual. La otra generación, la sexta, ya empieza una corrupción. En la época de Hanoch, que era un gran profeta, y significa Hanoch, significa iniciado, Hanijá, la Hanoch. Bueno, él aquí ya intenta elevar el nivel moral, espiritual de su generación. Su hijo es Matushelach. Matusalén es el que vive más años, incluso más que el primer Adán, que el primer ser humano. Vive casi 1000 años y significa renuevo, renovación. ¿Bien? Ese Metushelach es un nuevo comienzo, es un comienzo nuevo de las bases éticas de su sociedad. ¿Tuvo éxito o no? La Torah dice que no tuvo éxito. Lo intentó, pero no tuvo éxito. Hubo mucha corrupción. Lemech significa poderoso. Él intenta devolver la base más conservadora de la sociedad y tampoco lo logra. La Torah cuenta de que tenía dos mujeres, una para la procreación y otra para su vida personal. Y no funcionó. La Torá dice que eso es nocivo. La Torá intenta con la conexión, con la unidad en todos los ámbitos, también en el ámbito familiar. Es decir, hay una fidelidad a el Creador, a la pareja, a su pueblo, a su nación, a su mundo, al universo. Tiene que haber una unidad en todos los ámbitos. Es decir,
el politeísmo es también una disgregación a nivel, llega a la disgregación a nivel familiar. Por lo tanto, Lemech no, no solamente fracasa, sino que también eso lo lleva al asesinato. Es decir, el politeísmo espiritual, la disgregación de conexión con lo divino, lo lleva a la disgregación familiar y eso lo lleva a la disgregación a nivel humano. Es decir, no tiene respeto por las otras vidas humanas. Todo está conectado. Y luego viene el hijo de él, Noah, Noé, que significa reposo. ¿Por qué? Porque en esa generación se creyó que el Mesías era Noé, Noah. Él podía salvar, era un profeta, era alumno, discípulo de Hanoch, era su maestro, y él intentó, por un lado, salvar a esa generación, una generación que estaba absolutamente corrupta, no solamente había corrompido las relaciones humanas, sino también las relaciones entre los animales, y también las mutaciones eran muy familiares en esa época, y también a nivel de experimentos, a nivel botánico y también a nivel geológico. Quiero decir que toda la creación fue corrupta. Fue, o sea, todas las líneas, los conductos de los cuatro mundos del creador humano, eh, incluso ángeles también, mundo humano, el mundo angelical, el mundo animal, el mundo vegetal y el mundo mineral, que tenían sus conductos para las almas que vienen a corregirse, cada uno en su género, fueron mezcladas, mutadas, y de esa manera la creación no puede desarrollarse. Y no pueden las almas, las Neshamot, lo que nosotros llamamos Nefayot, que están en todos esos mundos, en cada piedra, en cada vegetal, en cada árbol, en cada fruto, en cada animal, en cada ser humano, en cada ángel, no pueden desarrollarse y cumplir con su cometido y corregirse. Entonces ellos mezclaron todos los conductos. Por lo tanto, viene lo que nosotros llamamos mikve. ¿Qué es la mikve? Es el baño ritual de renacimiento. Cuando uno entra en el baño, en las aguas de la mikve, eso se llama, las aguas se llaman placenta. La mikve misma, el espacio de la casa donde uno entra a hacer las abluciones rituales, eso se llama ima en hebreo, se llama madre. Es como entrar nuevamente en la madre. Donde está el agua y uno entra, el lugar es, el pozo ese se llama reg, se llama útero, y las aguas se llaman placenta. Cuando uno entra, tanto los hombres como las señoras, cuando entran en el agua, entran totalmente desnudos como antes de haber nacido y en forma fetal debajo del agua. Y cuando salen del agua, de la placenta, rompen la placenta y renacen. Es una iniciación de renacimiento. Los hombres, los más iniciados, lo hacemos todos los días. Las señoras, una vez por mes. O sea, eso es un estado en el cual uno desciende a la placenta, se recoge en forma fetal para volver a renacer. Eso hizo Hashem el Creador a toda la creación durante un año. Un año la creación tuvo que recogerse, reconcentrarse en forma fetal, en forma prenatal, para poder renacer nuevamente a través del diluvio. El diluvio es una mikve. Estas son las 10 generaciones de Adán a Noah. Noah, que fue el primer maestro de Abraham, son 10 generaciones y vivían mucho tiempo. Aquí vemos desde el Génesis del capítulo 11, aquí ven los versículos del 10 al 32. Aquí vemos que hay 400 años entre Noé y Abraham. Abraham nace en el año 1948, de cuando empezamos a contar, desde el nacimiento de Adán. O sea, luego del nacimiento del humano primordial, pasan 1948 años y nace Abraham. Pero primero está Noah, que significa reposo, y el mundo reposó dentro del agua, volvió a un estado prenatal en su época,
Dice el Talmud de que Noaj vivió en tres mundos diferentes, en tres dimensiones diferentes. ¿Por qué? Porque él vivió en el mundo de antes del diluvio, prediluviano, vivió en el mundo que estaba por sobre el agua, en el arca, en un estado que estaba un año. Hashem el Creador lo tuvo en examen, lo examinó a ver si él podía salir del arca y volver a reconstruir el mundo sobre la base de la generosidad y no y de la pureza y no de lo como fue antes del diluvio, de la corrupción. Y luego, el tercer mundo donde él vivió es el mundo postdiluviano. Es decir, él vivió en tres etapas diferentes, tres mundos diferentes, tres dimensiones totalmente diferentes. Su hijo se llama Shem, que significa nombre y significa objetivo. Sham, Leyasem. Quiere decir que aquí hay un profeta, hijo de profeta, que ya sabe el objetivo de cómo se corrige el mundo, cómo hay que corregir las relaciones, la santidad de uno, la Kedushá, la santidad de las relaciones humanas y de las relaciones con Hashem el Creador, para poder corregir el mundo como un estado orgánico único, con todas sus particularidades. Luego y él es, como dijimos, el rabino, el maestro, gran maestro de Abraham, y su lugar era Jerusalén, la ciudad de Salem. Él vivía allí y en el lugar donde hoy es el monte del templo, allí estaba su yeshiva, es decir, su casa de estudios. Ahí él iniciaba a sus alumnos. Uno de esos iniciados no solamente fue Abraham, sino que Abraham al final lleva también a Hammurabi, como vamos a ver también a Nimrod. ¿Bien? Hammurabi también lo lleva a Hashem, luego de de la destrucción de la Torre de Babel. Luego su hijo, el hijo de Shem, la tercera generación de Noah, decimotercera generación de Adán, es Arpachshad, que significa sanador o curativo. Es decir, que en su época se desarrollaron mucho las ciencias de curación. ¿Bien? Lo que se, lo que, lo- todo lo que es lo que tiene que ver con la medicina, y sobre todo la medicina natural, no solamente la espiritual, sino también la natural. Luego viene su hijo Shalach, que significa enviado, Lishloach, y significa también jabalina. En su época desarrolló lo que se llama los telares. En esa época todo ese tipo de actividad se desarrolló en forma muy activa. Luego viene Eber, que significa trascendencia, la Abor, lo superior, el contacto con lo trascendente. Es decir, que también este era un profeta también, y él vuelve, ya vemos siempre en las generaciones, una generación trabaja sobre lo material, otra, la generación posterior sobre lo espiritual. Siempre vemos una dialéctica de las generaciones, ¿eh? Una que la generación posterior siempre tiene una reacción hacia la generación anterior y la síntesis viene en la tercera generación. Entonces aquí Shalach trabaja mucho con los telares, luego viene Eber que trabaja con lo trascendente, era un profeta, y luego viene una nueva caída, Peleg, la división. Ahí empiezan las naciones, las familias a convertirse en clanes, los clanes en países con su territorio, los países en naciones, y ahí empieza la división. Ahí empieza una división importante de las naciones. Todavía no hay guerras, no hay batalla, pero ya empieza a haber una división, es decir, la conciencia de que el mundo es una unidad y que cada uno tiene su rol, como todos los órganos son importantes, pero dependen de un organismo general del cuerpo. Aquí esa conciencia empieza a disgregarse. Cada uno empieza a trabajar un nacionalismo privado, personal, nacional, sin tomar con sus intereses, sin tomar en cuenta que cada nación es parte de un organismo general. Es decir, de ahí empiezan a venir los problemas, ¿no es cierto? Eso es en la época de Peleg. Luego viene su hijo Reú,
y Reú significa solidaridad, solidaridad. ¿Bien? Es decir, ahí hay una reacción y ahí empieza a haber una corriente de solidaridad entre los seres humanos y entre las naciones para intentar de que no hayan guerras, no hayan enfrentamientos. Luego viene su hijo, el hijo de Reú, Nahor. Nahor significa sacrificar. Ahí empiezan los sacrificios rituales que son bastante problemáticos, ¿no es cierto? Es decir, ¿a quién le sacrifican? El sacrificio significa en hebreo korban, quiere decir acercar y unir lo inferior a lo superior, unir todo lo existente a sus raíces superiores. Pero ¿a quién le sacrifican aquí? Ahí empiezan a sacrificar a lo que se llama ángeles, entes, potencias, entes espirituales energéticos, y ahí también llega a sacrificios humanos, lamentablemente. Y ahí viene su hijo Teraj, que era un gran estadista, el padre de Abraham, hijo de Nahor. Teraj significa lunar, de Yareaj, inspirado, significa también inspirado, tenía mucha inspiración. Él fue el ideal, el ideólogo de la Torre de Babel. Él era la mano derecha de eh, eh, Nimrod. Nimrod es Hammurabi, es Amrafel, como ya vamos a ver. Él es el que arma todo ese sistema de que como el mundo está disgregándose en nacionalidades que pueden ser beligerantes, hay que hacer una especie de comisión de las Naciones Unidas, pero que estén todos juntos en una misma ciudad, en una misma polis bastante extendida, que es Babel, es la Babilonia, y hay que hacer una torre para poder controlar lo superior. Hay que cambiar el clima, hay que hacer una cantidad de cosas para que el mundo no se destruya, y también tiene que haber un control sobre todos los seres humanos. Es decir, todos tienen que ser iguales. Aquí empieza un problema más grave. Para poder evitar un nacionalismo fascista, se construyó un fascismo general, es decir, un gran hermano que controla todo desde la Torre de Babel. Y, por supuesto, el rey era Nimrod, Hammurabi, que en un principio se erigió en Dios. Es decir, aquí tenemos un fascismo totalitario. Es decir, en vez de Hashem, el creador, en vez del creador está el Estado. El Estado es un Dios. El Estado es eh, aquí tenemos una adoración pagana al Estado como Dios. Eso fue la Torre de Babel, la primera vez. Eso no es nuevo porque siempre en cada tantas generaciones vuelve. Hoy también lo tenemos muy fuerte. En su principal exponente hoy día es ¿cómo se llama? La Organización Mundial de la Salud. Es un estado, es una organización fascista, totalitaria, criminal, que quiere controlar a todos los estados y mezclar todo. Es decir, que haya un solo estado superior que maneje todo. Es decir, quiere suplantar al creador. Muy La simple. OMS, la Él OMS. dice, no, 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 vamos a seguir más. Usted me escribe y yo después contesto. Porque estamos en medio discúlpeme, estamos en medio de las generaciones. Hay que entender de que todas estas generaciones vienen de Shem, de Noah. Hammurabi no venía de la línea de Shem, sino de la línea de Ham. Venía del sur del globo terráqueo, ¿no es cierto? Pero era muy inteligente y por lo tanto Teraj lo eligió a él para encumbrarlo como rey. Salió mal porque la Torre de Babel, en vez de solucionar el problema de los nacionalismos fascistas que no quieren tener ningún contacto con las demás naciones y respetarlas, sino que quiere en realidad transformar todas las 70 naciones en una sola nación, en una sola masa, sin, sin rol y sin carácter y sin tradición, y manejarlas. Entonces salió mal. ¿Quién es el que puede corregir esto? Abraham. Abraham era también profeta. Abraham se llama Ram, primeramente
padre superior, y luego Abraham, padre superior de multitudes, es decir, de todas las naciones. Y ahora vamos a ver por qué. Abraham, que nace en el año 1948, quiere decir casi 5.000 años, ¿no es cierto? Trae una revolución. La revolución que él trae frente a la multiplicidad es la unidad. El monoteísmo frente al politeísmo, la armonía enfrentada al caos, la integración contra la disgregación. El profeta Abraham es hijo de Terach, es discípulo de Noach y de su hijo Shem y su nieto Eber. Él estudió con todos ellos en la ciudad de Shalem, en Jerusalén, allí en el monte del templo, que ahí está la tradición desde que ahí estuvo el primer humano universal, Adán, y ahí fue la discusión entre Caín y Abel. Ahí fue donde Caín asesina a Abel. Ahí es donde Noah hace su primer sacrificio y donde él le planta la vid. Ahí es donde ocurre todo, en realidad. Y ahí Abraham va a estudiar, ahí está la escuela espiritual de Shem y Eber, que ambos tenían 12 establecimientos para estudiar y para poder iniciar a los iniciados en la sabiduría de la unidad. Y él va ahí. El profeta Noah significa sabiduría del reposo y la armonía. Por ejemplo, Noah es lo que significa, es un reposo espiritual. Escucho mucho. El profeta Shem lo que habla es de la sabiduría del nombre, es decir, cómo conectarse con el infinito creador a través de las letras de su nombre. El profeta Eber habla de lo que él trabajaba, iniciaba, era la sabiduría de la trascendencia, es decir, cómo elevarse por la contingencia, es decir, cómo conectarse con lo superior y poder traer esa luz, esa sabiduría luego a todo lo mundano también. Y empapar todas nuestras acciones, emociones, pensamientos, voluntades mundanas revestidas en un cuerpo humano en forma sabia. Y él inaugura la estirpe hebrea. Hebreo viene de Eber. Nosotros somos hebreos. Por ejemplo, nosotros a veces somos llamados judíos, pero judío no es exacto eso, porque judíos es lo que la denominación romana a nuestro pueblo, porque en la época romana, hace 2000 años, solamente la tribu de Yehudá, quiere decir, el clan de los 12 clanes estaba la de Judá, Yehudá. Nosotros nos llamaron judíos. Por ejemplo, yo en ese sentido no soy judío, pues yo soy Cohen. Yo soy de la estirpe de Leví, de los levitas. Entonces, bueno, pero todos juntos venimos de Eber. Somos hebreos, es decir, somos el pueblo de la trascendencia, que estamos siempre conectados con lo trascendente. Y ahí viene Abraham, que su nombre significa padre de las civilizaciones de la unidad suprema, es el primer profeta postdiluviano que instruye a la sociedad idolátrica pagana, tanto animista, o sea, la idolatría animista, o sea, lo mineral, eh, como las piedras en Egipto, lo vegetal, como los tótems indios, y también conceptual, conceptos ídolos, conceptos idolátricos que hay que arrodillarse ante ellos, anularse ante un concepto. Hoy día, cuando le nombran a una persona ciertos conceptos, hay gente que queda anulada totalmente, tiene miedo, o sea, ese concepto lo maniata. Entonces también hay conceptos idolátricos existen, no porque esa gente sea mala, no estamos hablando de una sociedad corrupta, sino que ellos, al perder la tradición del concepto de unidad de la divinidad, intentaron como pudieron en forma a forma humana, eh, ¿cómo se llama eso? Cuando una persona, a nivel humano intentaron inventar nuevas formas
de conceptualidad, de conceptualizar la divinidad sin tradición, y por lo tanto no le salió bien. Cada uno tiene su figura teológica, su forma de ver una realidad y en consecuencia actúa. Por lo tanto, en esa época, en esa sociedad, era una sociedad desconectada y por lo tanto cayeron en el trabajo idolátrico y pagano, tanto a nivel animista de todo lo creado para conectarse con la divinidad. Tenían un contacto animista, todo lo vivo era importante, tenía santidad para ellos, y también a nivel de conceptos. Lo conceptual era que la unidad tenía que ser que sean todos iguales. La unidad original no dice que tenemos que ser todos iguales, al revés, somos todos distintos, pero estamos conectados con una unidad trascendente. Hay una diferencia ahí, pero para eso hay que tener tradición e iniciación. Por lo tanto, llegan al imperio de la Torre de Babel, que es un imperio totalitario, fascista, que trata a los seres humanos y a todo lo viviente como esclavos prácticamente, de un sistema. Es un sistema idolátrico, un sistema pagano, es decir, suplantan a el creador por el Estado. Y el Estado es el que decide. El Estado no es tomado por ellos como el compendio de todas las particularidades. Para nosotros un Estado es algo representativo. Cuando los seres humanos votan por libres elecciones democráticas, entonces hay alguien que nos representa y lleva al Estado a favor de sus ciudadanos para tal lugar. Pero ellos pensaron al revés, que el Estado es el que domina y impone a sus ciudadanos. Por lo tanto, la Torre de Babel, que cada tantas generaciones hay un nuevo intento así, no funciona, siempre termina con la destrucción. Y se enfrenta a ello el profeta y el patriarca Abraham por medio de la transmisión monoteísta de la unidad primordial superior. Es decir, todos somos distintos, pero con lo trascendente, ante lo trascendente, somos iguales, porque todos provenimos de ahí. Todos somos emitidos y emanados de la misma unidad superior. Pero nosotros, cada uno es distinto y hay que respetar las distinciones. Hay que respetar que cada órgano del cuerpo general, de la cosmobiología general de la realidad, es diferente. Cada órgano es diferente porque tiene una función diferente y hay que respetarlo. Y cada célula y cada átomo de cada órgano también es diferente y no tienen que ser iguales. Está prohibido por la Torá que todos piensen igual. Prohibido. Por eso el Talmud siempre son preguntas y cada uno tiene su óptica de la realidad y todas las ópticas nos dan una generalidad, nos dan una realidad multidimensional, pero una sola óptica no puede ver todo. Por lo tanto, es importantísimo la particularidad y la diferenciación. Es importante que todos seamos distintos, todos seamos diferentes y nadie imponga al otro, porque todos fuimos creados diferentes. Pero es importante que por motu propio lleguemos a, a conectar, a contactuar juntos para un mismo objetivo y no impuesto. Entonces es lo que va a enseñar Abraham por medio del libro, lo que luego más adelante será el libro de la conformación, Sefer Yetzirah. Entonces él se enfrenta a la Torre, es el único que se enfrenta, luego vienen otros con él, pero él en un principio es execrado por la sociedad. Él es odiado, el enemigo de la revolución, es contrarrevolucionario. En realidad, él es el revolucionario y los totalitarios son los de la Torre de Babel, pero él es execrado y lo envían a la hoguera y él sale vivo de la hoguera. El fuego de él es más fuerte que el fuego de la hoguera de la Torre de Babel. Él trata de enseñar y lo logra que por la transmisión monoteísta de la unidad primordial superior, que proyecta y emite constantemente toda la multiplicidad de la creación. Quiere decir que hay una unidad que no es excluyente, es incluyente. Esa unidad comprende a todos y da lugar a todos. Todos provenimos de ahí, nos da libre albedrío y podamos actuar juntos sin eliminar las diferencias.
La transmisión tradicional original de Hashem queda registrada en las tablas codificadas, porque en ese momento se escribían tablas, se grababa en tablas y hay, la arqueología lo recobra eso, queda registrada en las tablas codificadas del Sefer Yetzirah, que es el libro de la conformación. Lo que nos queda de esa transmisión, antes había 600 Mishnayot, 600 enseñanzas, hoy tenemos 60. La tradición que nos viene de lo que fue sellado en el segundo templo hace más de 2000 años por el tribunal de Rabí Akiva, son tenemos dos, ¿cómo se dice? Girsaot, tenemos dos tradiciones, una de 8 capítulos y otra de 6 capítulos. En realidad son 60 enseñanzas. Había más en el Talmud de Babilonia. Dice que había 600 y que los que nos fue quedado después de tantos miles de años de dispersión y de persecuciones, nos quedan 60. Y esas son las que estudiamos hoy día. Entonces, esa tradición original de la trascendencia y cómo se manifiesta en la realidad, cómo crea también, cómo fue emanado y creada la creación, eso está en el Sefer Yetzirah, el libro de la conformación. El patriarca Abraham transmite las leyes e iniciaciones de la Torá, pero si la Torá es entregada más adelante, solamente hace 3335 años, y aquí estamos hablando hace 4800 años. Pero la Torá antecede la creación, y eso fue transmitido de profeta a profeta hasta el pacto en forma general en el Sinaí. Ahí fue revelado a un pueblo entero, en estado de testimonio, de pacto, pero antes era transmitida de padre a hijo y de profeta a iniciado. Entonces, él transmite las leyes e iniciaciones de la Torá, que antecede a la creación, tal como él las recibió de sus maestros Noah, Hishem y Eber. ¿A quién lo transmite? A los sabios caldeos de la Babilonia mesopotámica y al rey Hammurabi. Hammurabi es a Moré en hebreo, y en arameo antiguo, el ugarítico, el idioma caldeo de la época, que es muy parecido al hebreo y al arameo. Hammurabi, es decir, Hammoré, es el maestro. El rey Hammurabi era un maestro, era un sabio caldeo, y fue alumno, luego de que se destruye la Torre de Babel, comprende de que su proyecto fracasó. Entonces se va a estudiar con Abraham, y Abraham lo lleva a la ciudad de Shalem, a Jerusalén, a estudiar con Shem. Entonces el rey Hammurabi es un alumno, y él se llama en la Torá el emperador Nimrod, como está escrito en el Génesis, en el capítulo 14. ¿Qué significa Nimrod? Significa rebelión, el que se rebela contra Shem al edificar la torre de Babel. ¿Bien? Pero luego él corrige eso. Y también es llamado en la Torá Amrafel, ¿bien? El que ordenó arrojar a Abraham a la hoguera en Babel. ¿Bien? Amar Pel, o sea, lo tiró. El rey Hammurabi, Nimrod, es iniciado por Abraham y establece un código social de comportamiento basado en la práctica monoteísta abrahámica, con sus incisos basados en la Torah. Si ustedes se fijan en las tablas del código, Hammurabi es muy inteligente ese código y tiene absolutamente correlación con la Torah. Prácticamente está basado en las 7 leyes generales de Noé, de Noah, pero con incisos, con unos agregados que son muy, pero muy parecidos a todo lo que está en la Torah, porque él lo recibió de Abraham, que era el portador de la tradición de la Torah. El código Hammurabi recupera primeramente la aplicación de las 7 leyes éticas universales fundamentales de Noah, y luego pasa a transmitir la sabiduría de Maaseh Bereishit. ¿Qué significa esto? La creación ex nihilo, es decir, la proyección del infinito creador en toda la multiplicidad de la existencia, emanando constantemente la energía que proyecta vida y realidad. Es decir, es una creación constante.
Eso no lo sabían los maestros caldeos, eran muy inteligentes en astronomía, en astrofísica, etcétera, pero no tenían ese concepto de una multiplicidad emanada por un estado único, por un infinito creador. ¿No? Ese concepto, como hay mucha gente hoy día que tampoco lo tienen. La sabiduría de la unidad es algo que hay que profundizar, hay que recibirlo y hay que actuarlo. O sea, no tenían una iniciación. Entonces él enseñó eso, lo que se llama Maaseh Bereshit, cómo la creación sale de algo incorpóreo a lo corpóreo, ¿bien? De lo que aparentemente es una ausencia a una presencia. Eso se llama creación ex nihilo. En hebreo se llama yesh me'ain. Sería bueno entonces que lo agregues. Luego, luego vemos las iniciaciones espirituales de las mitzvot, es decir, Hammurabi recobra mitzvot. Cómo actuar en forma correcta, en forma activa, para poder ayudar a los semejantes y a toda la creación. Eso lo estudia de Abraham Avinu y eso lo queda grabado en el código Hammurabi. Esta concepción confronta con las corrientes plurales, divisionistas y disgregantes de la realidad. Por ejemplo, el politeísmo caldeo, griego y romano, porque los griegos también tienen un panteón de dioses, cada manifestación energética, espiritual y física es un dios distinto, o sea, no hay algo que los maneje, no hay algo que maneja toda la energía de todas las funciones reales en el universo, sino que son formas digregadas, son conductos incomunicados. Eso es el politeísmo caldeo, con las estrellas, con los entes superiores, el griego con sus dioses, los romanos con sus dioses, y con las dualistas. También confronta con ideas no politeístas, sino dualistas y dicotómicas, como el Zoroastro en Persia, que empieza bastante tarde, empieza en realidad, el Zoroastro empieza con la destrucción del primer templo, hace 2600 años, o el yin y el yang chino, pero aquí vemos que hay partes, hay cuestiones dualistas en China y hay otras tradiciones. ¿Por qué? Porque cada dinastía, lamentablemente en China, cuando llegaba una nueva dinastía, no solo eliminaban a la familia del antiguo emperador, sino que también eliminaban toda la cultura anterior, todas las tradiciones anteriores, incluso la escritura cambiaba. O sea que tenemos poco, los sinoístas tienen retazos de información. El yin y yang chino sí, habla de dos fuerzas en el mundo, una buena y otra mala, es dualista y es dicotómica, ¿no? Y preconizan la existencia metafísica de dos fuerzas fundamentales antagónicas que pugnan en el universo general y humano para poder tener la hegemonía, para poder vencer una a la otra. Eso en la Torah no existe porque lo malo viene del hombre, o sea, hay una opción de hacer el bien o no, o dejar de hacer el bien, y ahí aparece lo que está, las disgregaciones, lo que nosotros llamamos el mal. O sea, no hay dos fuerzas, no hay un Dios bueno y un Dios malo, no está Dios y Satanás. Eso es más, viene después, que es más del, comienza con el Zoroastro, con el Yin y el Yang, luego viene con el cristianismo. En la Torah no existe eso. O sea, ellos preconizan la existencia metafísica de dos entes, dos fuerzas fundamentales antagónicas que pugnan en el universo general y también en el universo interno humano. Es decir, una deidad buena y una deidad mala, un demiurgo y un satán o Satanás, y entonces Abraham empieza a enseñar no en forma dualista y dicotómica y no en forma politeísta y disgregante, sino que está hablando está transmitiendo la sabiduría y la existencia de una sola proyección y supervisación de Hashem, el infinito creador. En tanto, el ser humano atrae sobre sí con sus actos
y comportamiento, el bien o la posibilidad del mal. O sea, con su comportamiento. La Torá dice, Asher bara Elohim la azot. El Creador creó la creación para que tú hagas. Tú hagas el bien o hagas el mal. Y tienes el derecho y tienes la libertad, el libre albedrío. Pero yo creo el bien, tú puedes hacer con ello el mal. Entonces, no hay una realidad dualista ni politeísta. O sea, con nuestros propios conductos de comportamiento, nosotros podemos atraer el bien o el mal. Pero hay una sola fuerza creativa en la realidad, que es el infinito creador, Hashem, que Él es el que, cuando uno se conecta con Hashem trascendente, uno puede hacerlo también parte de nuestra existencia activa. El patriarca universal Abraham corrige la figura metafísica y la imagen teológica, no sólo de su tiempo, sino también de todas las corrientes de pensamiento espiritual de la humanidad, hasta el día de hoy. Hoy que hablan, todo el mundo habla de lo que no existe la realidad, sino la narrativa, cómo yo veo la realidad. Bueno, él corrige esa imagen y esa figura. Hasta el día de hoy, él es padre de todas las corrientes monoteístas que tienen una acepción unitiva de la realidad. Aquí vemos Abraham, era antes Abraham hasta que el Hashem le agrega una letra, esta, la Hei. De ahí viene Sarai, que le cambia el nombre porque no podía tener hijos. Cuando le cambia el gen, las letras de su gen, ahí abre un nuevo conducto y puede recibir una Neshama, una nueva alma. Y ahí viene Isaac, y luego de ahí viene Jacob Israel, el judaísmo, y de ahí también sale, de Isaac, el hijo de Isaac, sale el cristianismo. De la corriente de su mujer Agar, que en su esclava, que era una princesa egipcia, que era politeísta y era pagana, tenía sus ídolos, etcétera. Con ella, que era la esclava de Sara, tiene a Ismael. De Ismael sale el Islam. Quiere decir que por el momento estamos viendo de que Abraham tiene en realidad corrientes, tres corrientes que comienzan con la sabiduría de la unidad y se disgregan. Es decir, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Todas vienen de Abraham. O sea, hoy día el cristianismo tiene ¿cuántos son? Vertiente. 2 billones, ¿no es cierto? 2 billones de personas que se inclinan ante la efigie de un judío. Tenemos a Ismael, el Islam, que son 1.500 billones, un poco menos el cristianismo, que ellos dicen que son el original, ellos son el hijo, el heredero verdadero de Abraham, y tenemos el judaísmo, que somos unos pocos millones, somos a nivel estadístico somos los menos, pero los que más ruido hacemos. Y aquí, pero vamos a ver que nos falta uno más, nos falta, en realidad, nos falta otra civilización que viene de Abraham, y esos son los 6 hijos de Keturah, que de ahí viene el hinduismo. Es decir, que la revolución abrahámica, de esta revolución viene, de su descendencia, vienen 4 civilizaciones, de sus 3 hijos y de los nietos. Tal como Adán, el humano primordial, tenía 3 hijos, y Noah, después del diluvio universal, también tuvo 3 hijos. Como lo vemos aquí en Bereshit, en el Génesis. ¿Cuáles son los hijos de Adán? Adán y Javá, Adán y Eva. Tiene 3 hijos. Tiene Caín, que era el latifundista, el que trabajaba la tierra. Tenemos a Abel que es el nómade, el que trabaja con el ganado. Caín, o sea, los latifundistas no quieren que le entren con el ganado en la tierra y lo asesina y queda inutilizado para poder seguir la progenie espiritual porque es un asesino. Ebel queda eliminado y viene el tercer hijo. El tercer hijo se llama Shet, que significa base, fundamento. De ahí viene toda la progenie, ¿no es cierto? De ahí viene también Abraham.
Eh, de Noé hay también tres hijos. De ahí salen tres mega civilizaciones. ¿Por qué? Shem, Ham y Afet. Shem es toda la progenie semítica que heredó la franja meridional del planeta Tierra. Luego viene Ham. Ham significa caliente, cálido, febril. Y ahí Ham hereda la parte sur, África, la parte sur cálida del planeta Tierra. Y luego viene Yafet. Yafet significa estética, Yafé, y significa también Yafetz, es decir, que se propaga, que le gusta tomar tierras de otros. Eso es la civilización occidental que empieza en el norte, son los nórdicos. Esos son los tres hijos de Noé que se esparcen por todos los confines de la tierra. Luego, Nimrod, el rey de Ham, hace una coalición con el rey, el vikingo, el rey de Jafet, y ellos conquistan la tierra, la tierra semítica meridional de la tierra, y ahí empieza el asunto. Toma Nimrod, Hammurabi, toma el consejero de Shem, siempre hay un consejero judío en algún lado, y ahí hacen la Torre de Babel, y luego de su destrucción viene la corrección y la transformación de esa civilización en lo que es el principio de la revolución abrahámica, de la sabiduría de la unidad. Pero vienen acá vemos cuatro civilizaciones a través de, él tiene tres hijos tiene, tal como Adán y Noé, tiene también tres hijos. Tiene a Isaac, tiene a Ismael y tiene seis hijos de Keturá, la tercera mujer. Dicen que es también Agar, que es la segunda mujer que la trae nuevamente. De Isaac y Rivka, la mujer, vienen tanto Jacob como Isaac. De Jacob, Israel, viene Israel, el judaísmo. De Isaac sale el cristianismo. De Ismael, que lo tuvo con Hagar, sale el Islam, que significa sumisión. De los seis hijos de Keturá, vamos a ver que no es tan simple porque cada uno de ellos es distinto. De los seis hijos de Keturá, de cinco de ellos se establecen en la península arábiga y pérsica, y de ahí ellos se integran al Islam. Y el último, Shuach, el último de ellos, van a Pakistán y la India, y allí establecen el hinduismo. Quiere decir que estas cuatro civilizaciones vienen de Abraham. Hay tergiversaciones, por supuesto, pero el origen es abrahámico y monoteísta, con sus disgregaciones posteriores. Ahora vamos a entrar, no sé si vamos a alcanzar hoy día, pero vamos a hacer un comienzo por lo menos, y luego vamos a dar lugar a preguntas. Hay que entender algo importante aquí, que aquí no hay malvados, no hay aquellos que son buenos y hay paganos. Hay una transmisión que durante los siglos se va adaptando a las necesidades del lugar, de la época y del carácter de cada uno de estos pueblos depositarios de la civilización. Cada uno tiene una forma diferente de transmitir el concepto de lo divino y de conectarse con el concepto de lo divino. No solamente, cada uno de ellos creen que son el pueblo elegido, y todos tienen razón. O sea, cada uno de ellos, de estos cuatro civilizaciones, son elegidos para transmitir el concepto de la unidad superior a su manera, con sus tergiversaciones que van a ser corregidas durante el tiempo. En estos mismos tiempos ya estamos trabajando. Para eso hay muchos rabinos, imanes, musulmanes y también sacerdotes cristianos que están en contacto, y por supuesto con Oriente, para poder llevar a cabo, para volver retornar al monoteísmo original. Es decir, los rabinos estamos trabajando muy duro en estos momentos, no para rebatir sus civilizaciones, sino para poder ver cuál es el origen común y cómo poder corregir entre todos lo que hay que corregir.
Vamos a hacer un impasse porque yo veo que hasta aquí llegamos. Lo que quisiera decir es que de estos 6 hijos de Abraham, Zimran, Yokshan, Medan, Midian y Ishbak, aquí hay un error, eh, Ishbak, ellos van a la península arábica y pérsica, a pesar de que en Persia, Persia son arios, tal como los tibetanos. O sea, ellos no se integran en un principio al Islam, sino mucho más tarde. Pero nosotros vamos a ver que ellos tienen tradición de Abraham Avinu, porque Abraham lega herencia a los hijos de Keturah, y esa herencia es denominada en la Torá Matanot di Mantra. Las mantras de ellos, los 72 nombres que ellos tienen, las mantras son 72 nombres de proyección que nosotros tenemos, los utilizamos todos los días. Ellos, algunos lo utilizan como meditación, otros como idolatría, de culto. Nosotros utilizamos estos 72 nombres de 3 letras sagradas todas las mañanas al recitar las 2 últimas secciones del Shema. Pero eh, vamos a ver la vez que viene cómo vienen las tradiciones, estas 4 tradiciones, de cómo van transmitiendo y a veces tergiversando y la transmisión original de la revolución abrahámica. Y vemos, por ejemplo, entre ellos llaman a Abraham Brahma, pero al final, y a Sarah Sarasvati. Ellos recobran, tienen el origen. Lo que pasa que luego transforman todo, su visión es muy mítica, ¿bien? Es una mística que te llega a congelar, en lo humano y de transformarlo en dioses, ¿no es cierto? Bueno, es la forma de ellos de conectarse con la divinidad y eso va a ser corregido, porque ellos son inteligentes también. Los más fáciles son ellos. O sea, lo de gente de Oriente que tiene un concepto de lo sagrado muy desarrollado, por supuesto estamos hablando de los maestros de ellos son los más fáciles a nivel teológico, a pesar de que parece ser que son los más alejados, pero no. Y luego el Islam, el problema de ellos es lo hegemónico que ellos quieren imponer, y estamos trabajando en eso a pesar de todo lo beligerante y lo trágico que estamos sufriendo hoy día. Es más fácil que lo cristiano. El cristianismo es más difícil porque hay una relación sentimental, mítica, de identificación con un ser humano transformado en deidad. Eso es más difícil de corregir, pero va a ser corregido porque el origen es común. Ahora luego lo vamos a ver la vez que viene, cómo vienen esas 4 civilizaciones y cómo se manifiestan. Y luego no solamente, sino también en la relación con la hegemonía de cada una de ellas, y también qué tiene que ver con el mundo venidero y con la Geulá, con la redención, cómo están colocadas, qué figura metafísica tienen cada una de estas civilizaciones y cómo se corrige esto, cómo se llega a una corrección. Vamos ahora a hacer un impasse porque yo sé que es mucha información y vamos a entonces a intentar contestar las preguntas. Bueno, vamos al principio. Shalom Yehudí, muchas gracias. Saludos a Claudia Patricia, a Soraya, a Fernando, a Berenice. Sí, es verdad, el año en que nace Abraham vino, dice Berenice, es en la era común, es decir, en la forma de contar hoy, es justamente el nacimiento del Estado de Israel, que es el retorno de las células dispersas del cuerpo de Israel a reconformarse con un solo cuerpo orgánico, lo cual es un problema teológico para toda la humanidad. Ahí hay un problema, el cristianismo está histérico con eso, el islam está no solo histérico, sino compulsivo, hay un gran problema con eso, ¿no es cierto? Pero bueno, lo vamos a corregir. Soraya Navarro dice, esa OMS es pésima, con la ONU son socios, Soraya, son socios, ¿no? Y bueno, está ahí detrás de ellos hay otras organizaciones, pero bueno, eso va a ser corregido. Al final, bueno, pelear podemos seguir peleando, pero la cuestión
es cómo pensar no solo en los problemas, sino como en las soluciones, ¿no es cierto? Y van a haber soluciones. David saluda de Costa Rica y me bendice. Muchísimas gracias y saludos y bendiciones a usted también. Angélica me quiere silenciar. No, vamos a contestar ahora. Claudio Patricia, tengo entendido que Hammurabi tomó como mano derecha, no sé si a 2 o 3 judíos para su administración. Pudo uno haber sido Shem, está cerca usted de nuestro, yo voy a decir nuestra tradición, la tradición que está escrito en el Sefer Hayashar, no sé si usted lo conoce, el libro recto, que fue sellado antes de la destrucción del segundo templo, hace más de 2000 años, y la tradición que está escrita en el Talmud de Babilonia, en el Tratado Abodá Zará, explica de que lo que usted dice es correcto. ¿Por qué? Porque la mano, no la mano derecha, el productor de él era el padre de Abraham, Teraj. Teraj era el inventor de los dioses estatales. Él fue el inventor de la moneda. Hasta la época de Teraj, aquí lo tenemos, el padre de Abraham, el hijo de Nahor, no habían monedas, había el trueque. Si yo tenía aceite y quería vino, le cambiaba con alguien con mi vecino que tenía vino o con otra comarca. Y así con los cereales, etcétera. Llega Teraj y le dice a Nimrod, a Hammurabi, no puede ser, tú no puedes ser un rey de esta manera si tú no controlas la moneda, si tú no controlas el comercio, si no, no puedes hacer regulaciones, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo puedo controlar el comercio? El comercio es algo libre, cada uno, libre comercio. Yo tengo cereales, tú tienes aceite, tienes... No, tú tienes que dominar todo. Eso es, por supuesto, fascista y totalitario. Dice, pero él no lo había pensado. Dice, bueno, muy simple, vamos a encuñar una moneda con tu cara y vamos a decir que tú eres el rey que controla todo. Vamos a tener 3 monedas, una de oro, una de plata y una de bronce. La de oro es la que vale más, etcétera. Y así tú puedes controlar el precio de cada cosa y la estipulamos nosotros. Ese fue Teraj. Teraj era la mano derecha para tratar de dominar la humanidad en forma totalitaria. Luego de que cae la torre de Babel y ve que no puede quemar vivo a Abraham, que Abraham es un profeta que tiene su impronta, entonces él estudia con él. Abraham lo lleva a Shem, es decir, su mano derecha de este momento es el hijo de Teraj, que se rebeló contra Teraj, y lo lleva a Shem, en la ciudad de Jerusalén. Allí en la ciudad de Salem, él estudia la sabiduría de la unidad y las 7 leyes de Noé y la forma de cómo corregirla y la sabiduría de la Torah, o sea, los incisos que tenían los profetas iniciados de las leyes de la Torah. Y él es llamado desde ese momento no una persona que se revela, un rey que se revela contra el gran rey, sino empieza a llamarse Hammurabi, el maestro. Por lo tanto, sus iniciadores, sus mano derecha eran el primero Terah y para corregir Abraham y Shem. Así que usted está en lo cierto. Daniel Akiva dice, enseña Pirkei Avot, es verdad, la Mishnah, en el tercer capítulo, en la Mishnah 11, el pacto de Abraham, ahí explica también parte de lo que hemos dicho. Rigoberto dice, ¿fue Adán el primer hombre físico realmente o fue el primer hombre en sentir la espiritualidad? Es decir, ¿qué significa el Adán? Pregunta porque esto choca con la teoría de la evolución. En realidad, eh, vamos a empezar por el final, Rigoberto. Nosotros vemos que la creación es evolutiva. Hay una evolución. Lo que no hay es de que el hombre, el ser humano, viene de la ameba y luego pasa por un estado mineral, vegetal, animal y luego un eslabón ahí perdido del mono y llega. Eso no. Pero hay una evolución porque la creación comienza primeramente de la sustancia más abstracta, la luz, que es toda la energía, es todo de ahí viene toda la creación, pero luego hay una evolución hasta lo mineral, y de lo mineral viene lo vegetal, y luego es creado lo animal,
Y luego es creado el ser humano que abarca todos los estados anteriores, en la sexta etapa de creación, el sexto día. Es decir, que hay una evolución, pero también hay una posibilidad de involución. O sea, totalmente, la creación es totalmente dinámica y no congelada, no es una estatua. La creación es dinámica y es constantemente creada. Hay evolución, involución constantemente porque hay libre albedrío. Adán fue sí el primer hombre físico, pero con una salvedad. ¿Por qué? Porque todo el primer capítulo del Génesis no tiene un gramo de materia, no tiene masa. ¿Por qué? Porque estamos hablando del estado espiritual de la dimensión de Atzilut, el Olam Atzilut, el mundo de la emanación. Cuando empieza a revestirse de cuerpo físico, de no cuerpo de luz, porque el primer cuerpo, ¿qué quiere decir cuerpo? Significa un entorno de contención de la luz interior. Tenía un cuerpo, pero ese cuerpo era un cuerpo espiritual de luz, una luz circunvalante a la luz de su Neyamá, de su alma. Recién en el tercer capítulo, comenzamos a ver luego de que sale del Edén, que ahí empieza a revestirse primero en hojas de higo, dice, primero como una especie de uña, es decir, algo que es transparente, un estado intermedio entre lo espiritual y físico, y luego recién se reviste en un estado físico. Quiere decir que hay algo evolutivo aquí, pero evolutivo de acuerdo a Hashem, el creador, no una evolución ciega sin dirección y sin cometido, sin meta. Una evolución para llegar a algo. Quiere decir que el revestimiento de los estados espirituales de Adán en el estado físico tienen un cometido, la corrección de todos los estados físicos. ¿Por qué? Porque solamente en el estado físico hay libre albedrío completo. O sea, todos los demás mundos espirituales son en realidad, ¿cómo se dice? Una preparación, son preparaciones para que haya un alma revestida en cuerpo, una espiritualidad revestida en espiritualidad de materia. La materia es espiritual también, porque la energía, las células mueren y renacen constantemente. Es una proyección, el cuerpo es una proyección espiritual. Por lo tanto, esa dicotomía en nuestra tradición no funciona muy bien. Eso viene de lo griego, esa diferenciación entre lo sublime del alma y lo opaco del cuerpo, y luego cae en el cristianismo de lo que es lo puro y el pecado. No, en nosotros el cuerpo es sagrado. El cuerpo es una emisión constante de energía pura. El asunto es que tenemos libre albedrío, se puede hacer con el cuerpo una gran armonía o se puede hacer una gran catástrofe. Depende de nosotros. Son conductos que podemos conducirlos por nuevo por la transmisión de la Torah a la armonía o transgredir eso. Ahí libre albedrío. Por lo tanto, Adán fue sí el primer hombre, el primer ser humano, vamos a decir, porque era hombre y hembra a la vez, era andrógino, luego se separa. Vamos a verlo, eso desde la próxima, espero que lleguemos en la próxima clase, el domingo que viene. Pero viene de la unidad luego a la dualidad, ese andrógino se separa en hombre y hembra, masculino y femenino. ¿Para qué? Para que puedan elegirse. Porque si estaban unidos en forma tácita, sin elección no había placer. Y el placer para el creador es muy importante, porque es una energía que puede llevar al amor y la bondad y a la armonía. Es verdad que se puede hacer con el placer, también puede llevar a la perdición, pero hay libre albedrío. Y sin el placer no hay movimiento, no hay nada. Por lo tanto, Adán sí fue el primer hombre físico de la humanidad y de ahí vienen todas esas generaciones que estudiamos antes. Todo lo que hablamos de evolución, hay evolución en la Torah, pero una evolución dirigida con, con un objetivo, con objetivo fundamental y no ciego. Soraya pregunta, ay, qué pesar. ¿Y qué pasó con las otras 540 Mishnayot? Esas Mishnayot son recobradas por el libro del Zohar, por la transmisión de
que transmite Moisés, eh, a Rabbi Shimon Bar Yochai, el gran Tanaíta, hace 1950 años, en un libro que está dentro del Zohar, que se llama Raya Meemna. En arameo significa el pastor fiel. Ahí sí está la transmisión de lo que luego se perdió. Parte del Sefer Yetzirah está dentro del Zohar. Por lo tanto, el Zohar es el que recobra toda esa transmisión. Pero cuando nosotros estudiamos el libro, el Sefer Yetzirah, nosotros no tomamos del Zohar y colocamos, no, no hacemos eso porque ya ha sido sellado. Lo que ha sido sellado antes de la destrucción del segundo templo por el tribunal de Rabí Akiva, nosotros no tenemos el derecho, la potestad de cambiar, no podemos cambiar. Así que lo estudiamos tal como es. Pero si quiere, nosotros queremos la tradición que no fue sellada dentro del Sefer Yetzirah, la tenemos en el Zohar, en Baruch Hashem, gracias a Hashem el Creador. O sea que el libro del Sefer Yetzirah se perdieron 540 Mishnayot, o sea, enseñanzas, y nos quedan solo 60, ¿entendí mal? Sí, en un principio tiene razón Soraya, pero están en forma diferente transmitidas en el Zohar. Jenny, muy importante a confirmar que el cristianismo viene de Abraham y no de Roma, como cree mucha gente. Bueno, hubo un contacto con Roma. Es verdad de que el cristianismo viene del judaísmo, viene de Abraham, por supuesto, pero a través de Esaú. Esaú es el hijo, ¿sí? El hermano mellizo, no gemelo, pero mellizo de Jacob. No se pueden separar. Se pelean, pero no se separan y no se anulan, aunque uno a veces quiere anular al otro, pero no se puede. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que corregir, no que anular. Pero más adelante, aquí se comete un error muy grande. En la época romana hubo un movimiento muy importante de conversión al judaísmo, porque primeramente empezó con Alejandro Magno. Alejandro Magno, el mentor de él era Aristóteles. Aristóteles era un sabio muy ordenado, o sea, sus libros son totalmente, los tópicos aristotélicos son totalmente un orden perfecto, pero congelado. Es decir, Aristóteles toma los dioses presocráticos y los transforma en conceptos. Y él, él no fue, él no recibió, él era alumno tanto de Platón como de Sócrates. Cuando Sócrates es condenado a la cicuta, y yo vi el lugar en Atenas donde fue, está el lugar, está el sitio, donde ahí era el lugar donde se sentaban a discurrir y a filosofar y a dialogar, porque Sócrates su sabiduría era del diálogo. El gran filósofo Sócrates siempre trataba, él tenía había aprendido de los profetas hebreos de que el hombre mismo, sin aprender y sin recibir transmisión, su alma misma tiene transmisión. Era muy optimista, es decir, que el ser humano tiene una sabiduría inherente, intrínseca, antes incluso de poder recibir transmisión. Por eso él dialogaba y preguntaba, ¿para qué? Para sacar, era como cavar dentro del alma del otro para poder sacar hacia afuera la sabiduría. Pero él se opuso a dos cosas que el mundo ateniense no podía aguantar eso, no pudo, no pudo aceptar. Él se oponía a los dioses, al politeísmo, él decía que todo venía de uno porque él recibió así de los profetas hebreos. Y lo segundo es que estaba en contra del arete, de la iniciación homosexual. Él decía, no, 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 el verdadero amor es entre hombre y mujer, entre los opuestos. Entonces ahí lo condenaron a la cicuta. En vez de defenderlo, Platón y Aristóteles traicionan a su maestro y lo dejan morir y se escapan. Uno se va de Atenas a Efesos y el otro se va cerca de Creta. Incluso a Platón se va a Israel a, a hablar con su maestro Jeremías y Hermiao. Aristóteles pide ser cónsul en Israel y se le otorga.
Alejandro Magno era su alumno, él era su mentor, entonces le da la posibilidad. Aristóteles llega a Israel y estudia con quién? Estudia con Simón, Shimon Atzadik, con Simón el Justo, uno de aquellos que eran de la Gran Asamblea, es decir, que aquellos que habían estado en la primera generación de la edificación del segundo templo, hace 2500 años. Él aprende con él, estudia con él y se convierte al judaísmo y su nombre es Binyamin. Binyamin el griego, Binyamin Ayevani, y está enterrado en el Monte de los Olivos, en la zona de los Tanaítas. Él escribe una carta a Alejandro Magno y le dice, quema todos mis libros y espárcelos por los 7 mares. Él no lo hace, por supuesto, y él lo invita y dice, bueno, ven a mí, vamos a hablar, vamos a conversar. En la segunda epístola, Aristóteles le contesta, no voy, no solamente porque sé que me van a matar, sino yo sé quién me va a matar incluso, ya sé quién quién está hurgando porque me convertí, porque dejé el politeísmo, la idolatría mitológica y me convertí a la sabiduría de la unidad. Entonces, ahí vemos que también luego más tarde Únkelos y una cantidad, Nerón, por ejemplo, Nerón César, el César Nerón se convierte al judaísmo y quema Roma. ¿Y por qué quema Roma? Porque está lleno de ídolos, lleno de estatuas. Y en la Torá dice que está prohibido adorar estatuas fijas. Entonces, claro, en los anales de Cátulo dice que se enloqueció. Quiere decir, Nerón se enloqueció y quemó Roma. Bueno, Nerón lo que pasa es que no se enloqueció. Nerón dijo, ustedes están locos, se arrodillan ante efigies, que ustedes mismos esculpen. Entonces ustedes están locos, vamos a quemar. Y quemó todo. Por eso su nieto es Rabbi Meir Balan, es el gran Tanaíta, que es también discípulo de Rabbi Eliezer. Él, en realidad, nosotros decimos Nerón, ¿qué significa? Significa vela, candela, una candela grande, Nerón, una gran candela, quemó todo Roma, todos los palacios con las efigies. Pero su nieto se llama Meir, ya ilumina, no quema, no hay por qué quemar nada ni incinerar nada. Vamos a iluminar con la luz de la Torah. Ese es su nieto. Los grandes tanaítas eran nietos de romanos que se habían convertido al judaísmo. Es decir, en esa época hay una disyuntiva. Ahí está el libre albedrío. ¿Por qué? Porque en esa época no había muchas civilizaciones, habían dos. Una que es Roma, que convierte absolutamente a todos no países, sino civilizaciones politeístas, tanto en Asia como en Europa como en África. Y por otro lado, los disidentes, los hebreos que no, nosotros somos monoteístas, nosotros trabajamos con Hashem, el creador, y no nos disgregamos, no somos dualistas, ni tenemos panteones de dioses, ni no tenemos conductos auxiliares, no, vamos directamente, nosotros vamos directamente al boss. Vamos directamente al patrón. No nos quedamos en el medio con esos conductos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí empieza la gente más inteligente, de los hijos de Jafet, de Grecia y de Roma, empiezan a estudiar. Y aquí hay una disyuntiva, o es Roma o es Jerusalén, no hay otra cosa en el medio, porque todas las demás civilizaciones estaban subyugadas por Roma. Entonces aquí viene la disyuntiva. Cuando hay dos, hay forma de elección. Y empezaron la aristocracia romana empieza a convertirse. Lamentablemente aparece lo que aparece y dice, hay un tercer, hay una tercera vía. Esa tercera vía desvía todo. Esa tercera vía, en realidad lo que hace, con un error muy grande, empieza a anular las leyes de la Torah y a convertirlas en símbolos. Y ahí se vuelve a un politeísmo, primero la Trinidad, etcétera, un politeísmo, a transformar a Dios en un hombre, en transformarlo en una estatua, arrodillarse en una estatua, ahí empieza a disgregarse todo. Lo primero que se elimina es el Brit Milá, la circuncisión. ¿Por qué? Porque nosotros, los hebreos, tenemos la tradición de que el cuerpo es una emisión sagrada de Hashem el Creador constantemente
y para poder no solo procrear, para poder unirse y hacer el bien en el mundo. El cuerpo es bueno, el cuerpo, la materia física, es emisión divina de Hashem, el Creador. Y por lo tanto tenemos mitzvot. Y por lo tanto establecemos un pacto con lo más trascendente, superior, justamente con el órgano que procrea, que trae almas a cuerpos. Aquí tenemos una nueva corriente que dice, no, no, el cuerpo es malo. No tenemos convicción, no tenemos fe que pueda salir algo bueno de eso. Hay que anularse, hay que ser célibe, hay que separarse del cuerpo, separarse del mundo, déjenle a los malvados que dominen el mundo, dale al César lo que es el del César y a Dios lo que es de Dios y vamos a separar el mundo en dos, los malos y los buenos, el reino de la tierra, el reino de los cielos y se acabó. Dicotomía total. Y ahí era inevitable de que en vez de corregir a Roma queda, se frena el proceso de conversión al judaísmo, que nosotros no lo pedimos, pero no solamente eso, sino que cuando viene Constantino, ahí viene una coalición, y ahí empieza la iglesia apostólica romana. Ahí viene la colisión con Roma. Pero el origen del cristianismo no es Roma. El origen del cristianismo viene de mucho antes, viene de Abraham. Y por lo tanto hay lo que corregir ahí, hay lo que hay, lo dice también Maimónides, el Rambam, que es que ellos tienen un gran papel también en la redención futura. El mundo no ha sido redimido, como ellos dicen, de ninguna manera. El mundo lamentablemente sigue con lo mismo, con los mismos enfermedades. No ha sido redimido nada. El sufrimiento de una persona no redime a nadie. eh, el placer de hacer las cosas bien, eso va a redimir, no el sufrimiento de nadie. Cualquier niño en el holocausto o cualquier niño el 7 de octubre sufrió mucho más de que el ídolo de ellos, el ídolo del cristianismo, muchísimo más. Pero, por lo tanto, hay lo que corregir allí. Pero viene de Abraham Avinu. Valeria dice, Abraham tuvo hijas mujeres, sí, una que se llama Bacol. Como hay en Francia Nicole, hay Bacol también. Tuvo hijas mujeres, sí. Y de esas hijas mujeres hay también progenie. Talia Reina, algunos indican que Agar y Keturá eran las mismas, ¿cierto? Sí, Rashi lo dice, está en el Talmud de Babilonia. Hay una discusión, ahí dicen eh, que Keturá es Agar, es la misma, pero con un nombre distinto. ¿Por qué? Porque cuando una persona cambia de credo, cambia el nombre. Hagar era el nombre de una princesa egipcia idolátrica, pagana que tenía sus hechicerías, ¿no es cierto?, de Egipto, que es el lugar de la hechicería. Pero cuando ella la vuelve a tomar a Abraham, entonces ella deja toda idolatría y entonces se transforma en Keturá, que significa la que recoge y une las cosas. Es decir, deja el politeísmo y se une a la sabiduría de la unidad. Hay otra acepción, otra corriente que dice, no, es otra mujer, es otra señora. Pero están las dos tradiciones están. Claudia Patricia dice, podríamos decir que en estos años se están organizando como sociedades civilizadas. Es verdad eso. Hay una corriente de esa manera. Hay que intentar los líderes espirituales que tienen buena voluntad, tienen que leer eso y tienen que saber cómo contactarse y corregir. Soraya pregunta cuando hablamos de la civilización del hinduismo. Ellos son los brahmanes y Brahmaputra, o sea, provienen de Abraham, exacto. Y estamos hablando de la civilización en el lenguaje sánscrito. Sí, aunque hay varios lenguajes, hay que entender de que cuando hablamos del hinduismo védico, estamos hablando de la ortodoxia, de la primera tradición. Luego viene Buda. Buda ya es la heterodoxia. Buda ya cambia todo. Ya es el reformismo, como se puede decir en ellos. Es el protestante de ellos y en realidad hay quien dice que es Jesús. Y es la misma época. Hay quien habla que dice que Buda es Jesús.
a pesar de que no tenemos evidencia de ello, pero es la misma época y Jesús sabemos que viene de Egipto, porque cuando su maestro, Rabbi Yoshua ben Farajá, era el maestro de El Tanaíta, él se va con sus alumnos a Egipto, él va con ellos. Lo que ocurre es que ahí aprende también hechicería. Eso explica que él hace lo que cualquier cohen hacía en esa época, andar por el agua cuando era necesario y curar a los leprosos, que es el trabajo de los médicos sacerdotes, los cohanim. Pero los canaanitas, que eran muy primitivos, veían esas cosas y quedaban muy impresionados y lo seguían a él. Pero sí, está en sánscrito, y el sánscrito retiene muchas de esas tradiciones. Lo que ocurre es que la utilizan en forma de culto, no de acuerdo a la tradición original. Aquí hay una pequeña tergiversación que se puede corregir. Claro, también los hinduistas tienen también el lenguaje hindú, exactamente, no solamente el sánscrito, que sería como la lengua sagrada, que tiene, interesante, hay varias lenguas. La lengua hebrea, por ejemplo, que es la original, antes de dividirse en la Torre de Babel en 70, tiene lo que se llama Shorashim y Mishkalim. Shoresh es raíz y Mishkal, que significa, ¿cómo se dice?, distintas patrones de equilibrio de cómo manejar el lenguaje. El sánscrito tiene raíces. Por ejemplo, el latín no tiene raíces ya. El griego sí, ¿no? Pero no tienen los patrones, las llaves para poder llevar. O sea, tiene algo, el sánscrito retiene algo de la lengua original. El griego también, porque el alfa, beta, gamma, delta, a través de los fenicios se transforma en el alef, bet, gimel, dalet, en alfa, beta, gamma, delta. O sea, hay una etimología común, pero la encontramos ¿dónde? En el hebreo. Angélica dice, compartan la guía, por favor. ¿Qué guía? Bueno, eso espero que Lisi pueda entender de qué se trata. Archivo, Terry, Raf. sí, usted sabe de qué se trata, ¿no? La guía. El archivo, el COVEX. Archivo, perfecto. Luego les voy a enviar esto, entre hoy y mañana voy a tratar de enviarlo corregido. Eh, el PDF. Terry me dice gracias a usted. Desde Barranquilla, Colombia, yo estuve en Barranquilla hace 37 años. Preciosa información, muchas gracias. Eh, Gracias a ustedes. De Michoacán, México, de Lima, Perú, muchas gracias. Eh, Desde Colombia también, gracias a ustedes. Vamos a tener que seguir con toda la cuestión de las civilizaciones comunes, porque es importante saber que hay un origen común, porque eso significa que tenemos un trabajo común para hacer en la realidad. No hay buenos o malos, no hay malvados, y lo que hay es un origen común y cada una de las cuatro civilizaciones diferentes tienen cuatro formas diferentes de conectarse con el concepto de la divinidad, con Hashem el Creador, cada uno de su manera y de transmitirlo. Por lo tanto, como hay un origen común, hay un trabajo, una labor común para hacer en el mundo, y si es consensuada entre los sabios, puede ser una gran corrección para la humanidad. Podemos evitar muchas guerras y podemos avanzar muchísimo. Camila dice, podríamos decir que esa mikve donde se purificó el mundo es Binah. Está escrito en el Zohar que tiene que ver con Binah, es verdad, con la Sefirá de Binah. Algún día hay gente que no lo estudió, pero lo vamos a explicar. Con la esfera de Binah, que habla de purificación, de Rahamim, ¿cómo se dice Rahamim? Clemencia, donde se gesta la rectificación a través de todas las generaciones, con cada parte cultural que le corresponde a cada una. Sí, algo de eso, como usted lo explica, está, pero siempre tenemos que respetar la transmisión original, porque si no se dispersa y se disgrega y tergiversa. Entonces,
es importante volver a la tradición original común universal. Josefa, me da las gracias, gracias a usted, bendiciones a usted. Yolanda pregunta, ¿qué posición guardan las culturas y razas americanas? Bueno, aquí hay una tradición muy interesante de la época, aquí a ver si la puedo, eh, un minutito, de Enosh. ¿Dónde tenemos a Enosh? Porque esto me está, un minutito. Ustedes ven que Enosh, en esta parte, el, en la tercera generación, en esa época hubo lo que llamamos hoy día el estrecho de Bering. No sé si han escuchado de ello. Es una escisión, un medio diluvio que era en realidad, una advertencia que no fue escuchada, es decir, que la Tierra no eran 5 continentes separados, sino que era una sola masa de tierra. Pero en un momento hubo una civilización que intentó cambiar el eje de la Tierra para poder recibir más energía solar. Y eso logró un desajuste y hubo lo que se llama un problema ambiental ecológico en ese momento, y el agua, o sea, los polos se empezaron a derretir y el agua cayó sobre la parte central. Esa parte central hoy es el océano, que diferencia entre América y Europa, que si lo juntamos vemos que hay una coordinación, hay una forma de conectarlos. Abajo hay tierra. Eso a Platón, por ejemplo, lo llama eso la antigua Atlantis, la antigua Atlántida. Y en la Torá está escrito que hubo una inundación muy grande que separó la tierra en dos. Por lo tanto, vemos civilizaciones correlativas. Por ejemplo, vamos a un ejemplo a nivel americano, panamericano. Por ejemplo, Perú y Japón. ¿Por qué hay tanta conexión con Perú y Japón? ¿Cómo puede ser que en Perú hubo ya por lo menos dos primer ministros o presidentes japoneses? ¿Qué tienen que ver? Y son parecidos también. Quiere decir que son el mismo pueblo. Lo que ocurre es que en el medio quedaron separados desde la época de Enosh. Lo mismo ocurre con los aztecas y los egipcios, son el mismo pueblo. Y los mismos sacrificios y los mismos dioses tenían. Por lo tanto, hay una correlación muy grande. ¿Qué ocurre con Europa? Europa no estaba desarrollada en la época de este medio diluvio y del estrecho de Bering, que hubo un contacto. Los vikingos venían, por eso dicen, en broma, se dice que Colón fue el último en descubrir América, el último, porque antes estuvo muchos más, estuvo el rey Salomón, los vikingos, etcétera, hubo muchos antes también. Por lo tanto, hay correlación entre las civilizaciones indígenas de aquí, o sea, los mayas, que hablan del diluvio, hablan de la creación, los aztecas, los incas, etcétera, con sus mismos pueblos que quedó en Asia, en los egipcios y los babilónicos y los caldeos. Hay una correlación importante. Eh, Jorge García pregunta, sabemos que nunca podremos compararnos con el pueblo elegido. Un momento, cada una de las civilizaciones es elegida. Vamos a ver que hay una tradición así. Cada pueblo tiene un cometido y es elegido para ese cometido. Aquí no hay hegemonía, vamos a verlo la vez que viene. Pero sí, bueno, usted dice que no podemos compararnos, pero sí podemos aprender a estar cerca del santo bendito sea, el Kadosh Baruj Hu, a través de la tefilá, es verdad. Por lo cual, tenga el favor de enseñarnos lo conducente. Muchas gracias y que el santo bendito sea los guarde y los bendiga hoy siempre. Amén y amén. Sí, primero vamos a estudiar este curso. Más adelante, cuando estudiemos las 600, cómo entrar en las 613 iniciaciones de las mitzvot, una de ellas es la tefila, el contacto con Hashem, que eso es inherente a todas las civilizaciones. Nosotros podemos transmitirlo, podemos enseñarlo, pero es para todos.
Por lo tanto, vamos a tener que, en algún momento, vamos a tener que estudiar cómo hacemos la tefilá, la plegaria, el contacto de el alma particular de cada uno con el Ein Sof, con la unidad superior de Hashem, el Kadosh Baruj Hu, Hashem, el Creador. Carolina pregunta, me gustaría que hablara de los indios del continente americano. Lo que poco que yo sé es lo que pude decir. Hay más cosas sobre ello, pero es lo que pude, es lo que nuestra tradición pudo legar. Roseli, mi gran amigo de Montevideo. Usted dijo que las almas vienen a cumplir un cometido a través de los mundos angelical, humano, animal, vegetal, mineral. Esto supone la aceptación de la metempsicosis o reencarnación. Muchas gracias. Sí, pero no como está en el hinduismo. Es distinta la acepción. Por ejemplo, una persona no se reencarna en otra persona o en otro ser, sino en sí mismo. Por ejemplo, cuando una persona termina su etapa, esta etapa, entonces tiene una etapa intermedia de descanso, es decir, se reabsorbe en el infinito creador, en el campamento de las almas, se reintegra a la luz general, descansa lo que tiene que descansar, y luego, si no logró recuperar todo, corregir todo, dejó células esparcidas del cuerpo en este mundo, porque el cuerpo son células, es una energía que nace y renace, está en un fluido constante. ¿Qué hace? ¿A dónde van las células que fallecen? Nada muere, todo cambia de forma, se transforma, nada muere, todo se transforma. Por lo tanto, depende de mi accionar. Si yo cometí acciones animales, esas células descienden a un estado animal. Si cometí estados vegetales, pude ayudar, pude hacer, pero me desentendí de baja a lo vegetal o a lo mineral. ¿Quién lo recobra eso? Son mis células, es mi cuerpo. No logré recobrar, no logré integrar todo eso y corregirlo. Se me disgregó. ¿Qué hago ahora? La muerte es la disgregación. El alma, el núcleo interior sube, es, ¿cómo se dice? Leishaev, es inspirado hacia arriba, hacia su origen, y luego quedan las células pasando con un proceso natural que pasa por lo mineral, lo vegetal o animal. Cuando se decide, el tribunal, hay tribunales de alma, que decide que, bueno, ahora va a volver a recoger lo que se olvidó. O sea, no venimos a este mundo eh, a comernos el mundo. No venimos a este mundo a dominar a alguien, no venimos a este mundo a escaparnos de este mundo, sino venimos a este mundo porque nos olvidamos de algo y venimos a recogerlo y recobrarlo y reintegrarlo. Entonces, cuando decide el tribunal, entonces se decide que un mismo, eh, eh, ¿cómo se dice? El Eshkol Anavim, dice el Zohar, eh, ¿cómo se Racimo llama? de uvas. Racimo. O sea, es como un racimo, cada familia es como un racimo de almas. Cada uno es una uva distinta, pero es parte de un racimo general, de un alma general. Cuando se decide que va a venir a este mundo, tiene su conducto, las almas que tienen que ver con su campamento, con su racimo. Entonces, ahí vienen papá y mamá que están en ese momento uniéndose y transformándose en un solo conducto, en una sola carne. En ese momento decide si esa alma baja. Si el alma no quiere bajar, no baja. Una cosa que dicen muchos los hijos a los padres. Yo no elegí venir a este mundo, tú tienes la culpa y tú tienes... Bueno, no es verdad, no es verdad, porque antes de venir se le pregunta, está está no solo en el Zohar, en el Tratado Nidad del Talmud de Babilonia, está exactamente explicado cómo es el proceso del tribunal, se le pregunta a cada alma, mira, ¿tú quieres venir? Entonces mira de arriba, ve la pelada del papá y mamá, dice, otra vez con estos, ¿qué voy a hacer? Otra vez pañales, otra vez provecho. Pero si no quiere venir, no viene. Bueno, te quedas incompleto arriba. Pero si quieres venir, puedes. Entonces, en ese momento,
pues si decide que sí, ese alma, esa Neshama, desciende a través del Padre por la hiperfisis y luego la hipofisis a través de la columna vertebral y se reviste en la simiente. Luego, la madre recibe eso porque están unidos, el padre se duerme y ella tiene que aguantar los 9 meses. ¿No es cierto? Así pasa, ¿no? Así funciona. Entonces, ¿qué ocurre? Ella se transforma en una montaña. Herayón, embarazo quiere decir amontañarse en hebreo. Y ella es la que lo desarrolla. Pero ¿dónde saca la madre el cuerpo ese? ¿De dónde saca? ¿De sus células? No. Por medio de conductos no tangibles, intangibles, absorbe la madre las células que quedaron desperdigadas la vez anterior que ese alma estuvo aquí. Por eso cada uno recibe su propio cuerpo. Uno no se reencarna, no se transmigra. En hebreo se llama la rueda de las transmigraciones, Gilgulim. Es como una rueda. A veces estás arriba, a veces estás abajo y vas avanzando, porque la rueda lleva el carruaje. Quiere decir que nadie se transmigra en otra cosa, sino en sí mismo. Eso no lo tiene el hinduismo. Eso es la tradición nuestra original. Es decir, que uno va a recuperar el cuerpo que dejó aquí. Cada uno tiene el cuerpo que merece. Por lo tanto, todo eso de las operaciones faciales y todo eso no sirve para nada. Cada uno tiene el cuerpo que se merece. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y después uno se recauchuta todo, y después si uno no cambia el interior, al final eso salta, ¿no? Como dice, que uno tiene la vida, a esta altura uno tiene la vida resuelta, tiene la papada resuelta, la barriga resuelta, se le soltó todo, no sirve para nada. Quiere decir que uno se transmigra en sí mismo lo que dejó no integrado y lo viene a reintegrar. Hay más para hablar, yo sé, Roseli, que hay más para hablar de eso. Me imagino que vamos a tomar un café en Montevideo en algún momento, pero por el momento es lo que podemos decir de acuerdo a este contexto. Gabriela habla de un nuevo orden que se pretende imponer a nivel planetario, es una réplica de la influencia de Teraj, no de Teraj tanto como de Nimrod, pero la Torá es optimista. La Torá dice que Nimrod corrigió, que Nimrod se transformó en Hammurabi y él pudo dar un código de respeto de, para el contexto de su época entre los seres humanos y los grupos distintos étnicos. Quiere decir que incluso esa gente que trata de quiere lograr un orden, porque ve que hay muchas guerras, etcétera. No todos son cínicos, hay gente de buena voluntad, pero que quiere un orden de esa manera, en forma totalitaria, impositiva. Al final también esa gente va a poder recapacitar y va a poder, que a través de una tradición real, va a poder recobrar un estado de transmisión de la unidad, de sabiduría de la unidad, pero respetando todas las diferencias, todas las diversidades. Toda la multiplicidad viene de la unidad. Y la unidad está impregna a toda esa multiplicidad. O sea, es la creación de formas diversas, incluso de cultura, de civilización, de entender, de visión de la realidad. Eso es a priori, es a propósito. O sea, es importante que hayan diferencias. Es importante que no haya unidad, es decir, a nivel de tabula rasa. Es importante de que haya disenso. O sea, el creador no quiere robots, no quiere amebas, quiere gente que tenga decisión, tiene libre albedrío y tenga distintas ópticas de una realidad que es multidimensional. Por lo tanto, también hay gente así, pero no vamos a empezar a jugar con que hay los malos y los buenos, y empezar a buscar brujas, etcétera, casa de brujas, pues no sirve para nada eso. Hay que estar embogado en las soluciones, no en los problemas. Eh, Desde Suecia, ojo, ¿Itzhak fue sacrificado por su padre o no? No, o sea, la prueba de Abraham, la 10ª prueba, tuvo 10 pruebas para poder forjar 10 niveles, las 10 sefirot, 10 recipientes y conductos de revelación. La 10ª
es Akedat Yitzhak. ¿Qué significa Akedah en hebreo? La conexión de Yitzhak, no sacrificio, está mal traducido, no es Korban Yitzhak. Lo que tenemos que aprender, la conclusión inequívoca de la Akedat Yitzhak es que está prohibido sacrificar seres humanos. Por lo tanto, en esa época, en ese contexto, cuando alguien quería ofrecer algo bueno para conectarse con el Creador, los politeístas que hacían, sacrificaban a un hijo, el Molech. Entonces, Hashem el Creador le dice a Abraham, trae a tu hijo y elévalo. De ale oto le olá. No le dice sacrifícalo, dice elévalo. ¿Cuál es la forma de elevar en esa época? A través de la muerte. Abraham dice, no puede ser. Eso significa todo lo que yo odio, todo lo que yo me he enfrentado. Pero bueno, acato. Cuando llega, y esto está retratado en todas las culturas, cuando él eleva en el monte de Moriah a su hijo Isaac, viene el emisario de Hashem, le dice, no le hagas nada, está prohibido. Y queda retratado para toda la eternidad, que los padres no deben sacrificar a sus hijos. Esa es la conclusión única, la enseñanza única. Y no de que uno tiene que sacrificarse, no existe el autosacrificio, la autoinmolación en nuestra tradición, está prohibido. Al revés, ¿quién es el hombre más elevado, el ser humano? Aquel que tiene placer en hacer el bien, no aquel que sufre, no el que se inmola. O sea, el mensaje inequívoco y la conclusión inequívoca de el Akedat Yitzhak es de que está prohibido sacrificar a nada ni a nadie. Entonces, es que eso quede muy claro, muy importante. Lisi dice que Pedro de España dedica este encuentro a todos los soldados que defienden la paz de Israel y en todo el mundo. Nosotros rezamos por nuestros soldados. Esperemos que, primeramente, que tengan éxito y lo segundo, de que podamos corregir esto porque nosotros todavía creemos, tenemos la convicción de que podamos corregir y llegar a un estado de paz. Por el momento no se puede, no hay más remedio que dar fin a estos asesinatos, a los secuestros, etcétera. Pero más adelante vamos a tener oportunidad de recapacitar y con los imanes del Islam, que ya hay contacto con los sunitas, por sobre todo menos con los chiitas, pero también va a llegar a eso. Tuvimos contacto con dos imanes de los chiitas, pero lamentablemente uno de ellos desapareció y el otro ya no, no contacta más. Parece que los persas no están muy contentos de ello, pero con los imanes sunitas hay un contacto y hay una posibilidad de corrección. Lamentablemente estamos en medio de guerra, recemos por nuestros soldados y por su éxito y por su salud. Agradecemos a todos los que colaboran con la difusión de los cursos en español de la Torá y de la traducción espiritual del Baal Shem Tov y de la Torá en general para que sean abiertos y gratuitos a todos. Nos cuesta bastante, los gastos son bastante sustanciales. Todos aquellos que nos ayuden, le damos una gran bendición y son partícipes de poder transmitir para todo el mundo, a todo el mundo de habla hispana, estas clases. Gracias a usted, Hortensia. Eh, sí, ya termino. Ya me están golpeando que tengo otra clase. Claudio Praticia dice que tiene algo que ver con el Código Hammurabi, con derecho romano actual. Sí, Rex, Rex dice que la ley es dura, pero es ley. Tiene algo, pero le falta bastante justicia, vamos a decirlo. Tiene una ley que tiene toda los desarrollos legales son buenos. ¿Por qué? Porque cuando hay un código, un códex que une a todos los seres humanos en forma de acuerdo, eso es importante, pero siempre es mejorable. Le agradezco a usted. Lamentablemente voy a tener que dejar en este momento porque me están llamando para la próxima clase. Y terminó. ¿Cómo se sabe la mamá de Abraham? Amtelai Bat Carnevú, ese es el nombre de la madre de Abraham. Les agradezco a todos, muchas gracias y nos vemos el próximo domingo.